Muchas veces lo que la gran mayoría de gente reserva son fotografías, son libros, son revistas, son periódicos. Pero si en este momento les digo que, bueno, uno entre, como rareza, digámoslo así, ¿no?, colecciona estampillas postales. Se dedica al coleccionismo de todo aquello que tiene que ver con cartas, con timbres postales, con todo aquello que emite el correo. Y igual le preguntaría al Consejo Consultivo, ¿no?, para la documentación cultural, si hay algo de documentación postal. Es rarísimo, sumamente raro el poder encontrar. Vamos, comenzamos hablando desde 1840. 1840 en el mundo, Inglaterra, emite la primera estampilla postal. Se adapta en ese momento el sistema postal de uso de cartas y de tarjetas postales para envío de un destino a otro. Y México, en el Inter, en esos años turbulentos, después de algunas décadas de calma y quietud después de la independencia de México, comienza un proceso, ¿no? Viene con Benito Juárez en la presidencia. No es Benito Juárez el que de alguna u otra manera emite un decreto para el uso de un sistema postal, sino más bien en el Inter es Ignacio Comonfort, que en la presidencia de la República de 1854 a 1857 emite este decreto que se hace efectivo en 1856. Y en 1856 se emite una primera serie de estampillas postales con la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla. Y entonces es a partir de 1856 que en México, en esos años turbulentos, se establece un sistema de cómo usar el correo. Todo se centralizaba desde Ciudad de México. Sin embargo, la gran mayoría de estampillas postales en su diseño era de artistas mexicanos, pero la impresión se mandaba a solicitar a Nueva York, en Estados Unidos, o a Washington. Desde allá mandaban las órdenes, ¿no? Desde aquí mandaban las órdenes y desde allá mandaban el material ya impreso. Como estos años turbulentos en México, ¿no?, con cambio de poderes, con inconsistencias en los caminos, porque eran caminos muy rurales, todo el material que llegaba a la oficina central de correos en Ciudad de México se distribuía en todo el país con algo que llamamos distritos postales. Y entonces tenemos el caso del Distrito Postal Guanajuato, el Distrito Postal de Toluca, Estado de México, el Distrito Postal Oaxaca. Para nuestro caso, teníamos en el territorio del estado de Morelos, recién, todavía no conformado, sino en vías de conformarse, teníamos dos distritos, el distrito de Cuernavaca y el distrito de Chalco. Y entonces las remesas de estampillas postales tenían una condición bien interesante. Así como las enviaban de Estados Unidos o como se imprimían algunas otras en México, se emitían y no solamente salían y se enviaban como remesa, como bulto postal. Se tenía una orden desde Ciudad de México que al llegar al distrito tuvieran una contramarca. Esas estampillas pequeñas con la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, que entre el ámbito del coleccionismo llamamos garbancitos, llamamos los hidalgos, etcétera, etcétera, o numerales, traen una contramarca, es decir, traían 4 letras. Las primeras 2 letras tenían que ver con el número de distrito. Para el caso de Cuernavaca tenemos entonces que el distrito en aquellos años era el número 24. Y las segundas 2 letras, si teníamos, por ejemplo, si vemos alguna de esas estampillas y dice 2471, 2469, 2489, quiere decir que es distrito Cuernavaca y el año 71 y el año 89, 1889. ¿Por qué las contramarcaban? Porque era dinero activo. Muchas veces las enviaban desde Ciudad de México y las diligencias que venían, ¿no?, en los caminos rurales eran asaltadas. Se robaban las estampillas y entonces las utilizaban, ¿no? Las vendían como si fuera el mercado negro. En ese caso es bien interesante porque llegaban a Cuernavaca, se contramarcan, se les pone el distrito 24 Cuernavaca
Y ese distrito a su vez tenía subdistritos. Teníamos el subdistrito de Puente de Ixtla, subdistrito de Yautepec y el de Tetecala. Cualquiera que encuentre estampillas de esa época que diga 2471, entre el año 1856 y el año 1899, corresponde al distrito de Cuernavaca. Sin embargo, muchas de esas estampillas se dividían y se enviaban a los subdistritos. Es bien complicado entonces encontrar si las estampillas, muchos coleccionistas de época recibían las cartas. Supongamos que una carta de 1890, recibían la carta, la veían la estampilla postal, que era el motivo de la colección, y lo que hacían era recortarla, lavarla y sacar la pura estampilla. Entonces es rarísimo que podamos encontrar cartas realmente circuladas de época que nos den evidencia de un remitente y un destinatario. Pues bien, déjenme decirles, en el ámbito del ir y venir de más o menos 15 años buscando distritos de Cuernavaca, son pocas las que podemos encontrar. Usualmente se encuentran más de Yautepec, muy pocas de Puente de Ixtla y sumamente raras las de Tetecala. Sin embargo, en esos años que hemos estado dedicados al rastreo, al encuentro, al ir y buscar en algunos archivos de comerciantes, de dealers que se dedican a recibir colecciones, pues hemos encontrado esas rarezas. Hablaremos hoy de 3 cartas. Las primeras 2, bueno, eso hace constar, no tenemos imágenes, pero bueno, lo platicamos así, hace constar en el documento que se envía de propuesta. Pero tenemos 2 cartas enviadas de Ciudad de México en 1899. No hemos encontrado ni una anterior. Entre 1856 sí hay rastreo de que tenemos estampillas y que tenemos distritos y el uso en subdistritos, pero no hay todavía una evidencia factible, palpable. Las 2 es un par de cartas de 1899 con una estampilla no que se pegaba con pegamento, sino más bien que venía ya impresa sobre el sobre que se compraba, que costaba 5 centavos, que es un águila, ¿no?, de la Oficina Postal de México. Y ese par de cartas fueron enviados de Ciudad de México por la empresa Singer, SADCB, ¿no?, las máquinas de coser Singer. Se envían a Tetecala, subdistrito de Cuernavaca, pero una de ellas sí va al pueblo de Tetecala y otra tiene en el destinatario la entrega en Miacatlán. Esto quiere decir, en ese análisis, que Tetecala a su vez tenía subdistritos, por así decirlo, ¿no? El subdistrito de Tetecala era uno, pero en esta región tenía también la obligación de que cuando llegaban cartas que decían Miacatlán, o El Rodeo, o Coatetelco, o Coatlán del Río, eran distribuidas, eran enviadas justo a ese destinatario. La otra pieza es bien interesante también porque esa ya es de cerca de 1909, ya en los albores del inicio de la Revolución Mexicana. Es una carta que se envía de Acaponeta, en Nayarit, a Tetecala. Y es una rareza porque digo, bueno, ¿quién desde Acaponeta, en primera, conoce Tetecala, subdistrito de Cuernavaca, en el surponiente de Morelos, o del actual territorio del Estado de México que iba a ser en su momento, ya era, en ese entonces ya era el Estado de Morelos? Sin embargo, es rarísimo porque la accesibilidad era sumamente compleja, incluso desde Ciudad de México a Cuernavaca. Ahora imaginemos de Cuernavaca a Tetecala. Esta carta de Acaponeta enviada por un remitente con un destino, un nombre, un vecino de la villa o la ciudad de Tetecala, tiene una particularidad. Es una estampilla de la época revolucionaria. Las estampillas se dividen en etapas, ¿no? La etapa por ejemplo, tenemos la etapa clásica de cuando se emiten las primeras estampillas. Luego tenemos una pequeña etapa muy corta de 2 años del Imperio de Maximiliano.
tenemos lo que se llaman estampillas de Maximiliano, ¿no? Con el águila o la efigie de él en perfil. Y tenemos la otra que sigue, que es la etapa revolucionaria. Esta carta de Acaponeta a Tetecala trae una estampilla revolucionaria de 5 centavos, pero además tiene algo bien curioso. Hace un ratito, no que nos hayamos perdido, porque es raro que alguien se pierda en el centro histórico de Tetecala, ¿no? Nos andamos husmeando por ahí en el centro antes de caer aquí, con perdón de Jesús. Pero pasamos al servicio, pasé a la oficina postal, no sé si aquí está el administrador, pero desafortunadamente no lo encontramos, estaba cerrado. Y decía 17, 18 y 19 se encontraba cerrado por vacaciones del administrador. Y me rememoró a esa carta, porque esa carta vino de Acaponeta, Nayarit, pasó por Ciudad de México, de Ciudad de México se distribuyó a Cuernavaca, de Cuernavaca vieron que iba al subdistrito de Tetecala, la envían, llega y la regresan a Ciudad de México, la regresan a Cuernavaca, de Cuernavaca a Ciudad de México, y de Ciudad de México la envían otra vez de regreso hasta Acaponeta. Trae un lema que dice: oficina postal de subdistrito Tetecala cerrado. No se encontró, ¿no?, al administrador. Y la regresaron. ¿Y hoy otra vez? Y hoy otra vez, ¿no? Tantos años después y hoy otra vez. Entonces, bueno, me resultó curioso. Esta es una etapa, digo, hay que darle la debida importancia a todo, ¿no? Digo, trabajamos por el bien de la conservación del patrimonio cultural, pero también siempre hemos dicho que es sumamente importante esos vestigios, esa evidencia en papel. Los documentos, aunque sean postales, muchas veces uno dice, pues son cartas, era basura, tíralo a la basura, ¿no? Son basura. Muchos amigos me dicen, es basura, ¿no? Pero uno le da su debida y real importancia. Esta breve charla trata de eso, de comentarles que efectivamente sí hay piezas que han circulado en Tetecala. Y ojalá alguno de ustedes, si es de aquí de Tetecala o si es de otros municipios y tiene esas consideraciones, conserve sus documentos postales. Son importantes. Muchas gracias.